Buenas tardes, jóvenes. Hoy viernes 17 de abril vamos a iniciar la clase. Para el día de hoy vamos a hacer el repaso de factorización. Entonces, le voy a compartir la guía en Word que les puede enviar a ustedes en PDF a través del correo, a través del WhatsApp que está colgada en la plataforma, en el Plat. Entonces, vamos a compartirla. Cuando la visualicen, por favor, me avisan. Ya, profe. Bueno, para algunos pues no es un tema nuevo porque este tema ustedes lo han visto durante el bachillerato a partir de octavo, ¿cierto? Se repasa porque es un tema muy importante y que vamos a necesitar pues para solucionar otros problemas más adelante. Por ejemplo, cuando estemos hablando de las funciones cuadráticas. Funciones cuadráticas. Cuando ustedes vean derivadas. Ustedes van a necesitar mucho lo de la factorización, igualmente cuando desarrollemos límites. Entonces, debido a eso, se hace necesario pues volver a repasar los casos de factorización. Aquí no van a aparecer los 10 casos, sino los casos más importantes, los que comúnmente usamos, ¿sí? Entonces, por eso no aparecen todos los casos, sino los que yo considero más importantes y los que yo veo que cada rato se utilizan. Entonces, iniciamos. Dice, si el producto de dos enteros A y B es C, es decir, C es igual a A por B, entonces A y B se llaman factores de C. En otras palabras, un entero A es un factor de otro entero C, si A divide exactamente a C. Por ejemplo, 2 y 3 son factores de 6. ¿Por qué? Porque esos dos números dividen a 6 exactamente. Por ejemplo, 4 y 6 son factores de 12 porque estos dos números me dividen exactamente a 12. Esta terminología también se emplea para expresiones algebraicas. Si dos o más expresiones algebraicas se multiplican a la vez, estas expresiones se le llaman factores de la expresión que se obtuvo como producto. Por ejemplo, la expresión 2xy se obtuvo de multiplicar 2 por x por y. Y de modo que 2xy son los factores de 2xy. Más aún, por ejemplo, 2y es el factor de 2xy, ya que 2xy puede obtenerse de multiplicar 2y por x. De manera similar, x es un factor de la expresión 2x más 2x elevado a la 2, más 3x, puesto que x, ¿cierto?, me los divide a ellos los dos. Quiere decir que x es factor de 2x más 3, como lo escribo acá. Y que x cuadrado también es un factor de 6x más x a la 3, ya que x cuadrado multiplicado por 6 más 9x me da 6x cuadrado más 9x a la 3. El proceso de escribir una expresión dada como el producto de sus factores es lo que conocemos con el nombre de factorización. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en la factorización, encontrar dos o más factores que cuando yo los multiplique me den la expresión original. Casos de factorización. Entonces, el primer caso que vamos a repasar se llama factor común. Como su nombre lo dice, factor común es porque tienen algo en común. Ese algo, ¿qué puede ser? Ese algo en común puede ser la parte numérica, es decir, un número que me los divida a ellos exactamente, pero también puede ser que el factor común sea la parte literal, o sea, una letra que esté contenida en toda la expresión, o puede ser que sean las dos cosas al tiempo, o sea, que sea un número y una letra a la vez. Entonces, hay tres formas de yo encontrar un factor común. Entonces, vamos a leer qué escribí en la guía. Dice, cuando los términos de una expresión algebraica tienen un factor común, aplicamos la ley distributiva hacia atrás para factorizarla. Por ejemplo, A que multiplica a B más C
es igual a A por B más C por A. Esta es la ley distributiva, donde AB y AC son los factores comunes. El A es el factor que está común entre AB y AC, y por eso se escribe así. Por ejemplo, dice, factorice 2x a la 3 más 6x al cuadrado menos 10. Entonces, lo primero que nosotros miramos es que tiene tres términos, pero todavía no hemos visto los casos de trinomios, entonces todavía no hablemos de eso, porque es que el factor común tiene unas características muy especiales. Primero, no tiene una cantidad de términos definidos. Él puede tener 2, puede tener 3, puede tener 4, 5 y una cantidad infinita de términos, y yo puedo aplicar el factor común. Segundo, el primer término siempre debe ser positivo. Esas son dos características esenciales para que yo pueda hacer o usar el factor común. Tercero, vengo y miro entre los términos que me dieron si tengo algo en común. Entonces digo, la letra no, porque al 10 no tiene letra. Entonces descarto la parte literal. Pero observo los tres números y digo, todos los tres números son divisibles por 2, o sea, todos se pueden dividir por 2, y el 2 es la máxima expresión por la cual yo los puedo dividir, ¿sí? Entonces, por eso mi factor común es 2. Escribo el factor común, abro un paréntesis y digo, 2 dividido en 2 me da 1, por eso yo no lo escribo, porque va seguido de una letra. Como no hay una letra acá, ¿cómo dividirla con ella? Pues ella entra tal como está acá. Más por más da más. 6 dividido en 2 me da 3 y la letra la conservo porque pues no tengo con letras aquí con qué dividirlas. Menos por más da menos. 10 dividido en 2 me da 5 y hemos factorizado nuestra primera expresión algebraica. Vámonos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo también me dieron ahora dos términos, pero ¿qué observo? No tienen, o sí tienen número, el 1, en ambos es el 1, o sea que la parte numérica no va a ser lo común. Lo único que tienen en común es que tienen la misma parte literal. Cuando tienen la misma parte literal, yo escojo la parte literal con el menor exponente. Entonces, en este caso, x cuadrado. Factor d, entonces es cuando yo abro el paréntesis. X a la 4 dividido en x a la 2. Recuerde que cuando dividimos, restamos exponentes si tengo la misma base. Entonces, a 4 le quito 2, me queda 2. Más por menos da menos. X a la 2 dividido en x a la 2 da x a la 0, y todo número o letra elevado a la exponente 0 es 1, por eso me da menos 1. Es lo mismo que si yo tuviera acá 4 dividido en 4, pues me da 1. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de estos dos ejemplos, por favor? Profe, en el primero cuando multiplicó por 2, ¿por qué por el 2? Perdón, Porque es que no escuchan. no tienen nada en cuanto a la letra, no tienen en común, porque aquí el 10 no tiene letra. ¿Sí observas? Sí, señora. Entonces la letra la descartamos. Y luego miro la parte numérica y me doy cuenta que los tres son divisibles por 2. Ah, ok. Y el 2 es el máximo porque es que es el, mire, el mínimo que está acá. Si yo digo, bueno, 6 lo puedo dividir por 3, pero el 10 no, Pero ni el 2 el tampoco. 2 Entonces, tampoco. el único es el 2. Ah, ok. Ahora miremos este tercer ejemplo. También me dieron dos cantidades, no más, o sea, me dieron un binomio. Observo y digo, bueno, yo siempre empiezo por las letras, ¿no? Es costumbre. Entonces yo digo, aquí tengo A, pero aquí no tengo A, entonces la A no. Pero aquí tengo X y aquí tengo X, o sea que la X es un factor común. Y escojo el menor exponente, entonces escojo la X, que es la puse acá. Ahora miro la Y, aquí tengo Y y aquí también tengo Y, y escojo la de menor exponente, por eso escojo Y a la 2. Ahora miramos los números y yo digo, estos dos números son divisibles por 2, pero también son divisibles por 4.
también son divisibles por 6, también son divisibles por 12. Y ahí termina, porque ya el 24 es divisible por 8, pero este no es divisible por 8. El 24 es divisible por 24, pero este no es divisible por 24. Entonces, el máximo que me los divide a los dos es el 12. Por eso, mi factor común es 12xy a la 2. Factor D. Entonces, empezamos. 24 dividido 2 me da 2. Perdón, 24 dividido 12 me da 2. Como la A no está acá, entonces la A ingresa tal como está. La X, y aquí está una X, entonces me da X a la 0 y eso es 1, por eso no se coloca. Y a la 2, y aquí Y a la 2 también me daría Y a la 0, que es 1, y 1 por esto pues me da lo mismo, por eso no se coloca. Menos por más da menos, 36 dividido en 12 me da 3. Aquí X a la 2 dividido en X, resto exponentes y me queda una sola X, por eso aparece X a la 1. Aquí la Y a la 4 dividido en Y a la 2, resto exponentes y me da Y a la 2. ¿Alguna pregunta en ese tercer ejemplo? ¿No? Bueno, sigamos. En el cuarto ejemplo me dieron 1, 2, 3 términos. Entonces, observo las letras, aquí, allá, aquí, allá y aquí, allá. Pero la de menor exponente es la A, entonces por eso escribo A. Ahora miro la B, aquí está B al cuadrado y B. Entonces escojo B. Voy a ponerlos en otro colorcito. Ahora, miro la C, C a la 3, C a la 2, C a la 2, pues escojo C a la 2, que es el menor exponente. Miremos ahora los números. Entonces digo 6, 6 y 18. Entonces quiere decir que los tres números son divisibles por 2, son divisibles por 6 y ese es el máximo, porque este es divisible por 3 y este también, pero este no. Ah, sí, 6 por 3, 18 también. Pero este es divisible por 6, este por 6 y este por 6. Y estos ya no son divisibles por ningún otro número. El 18 es divisible por 18, pero el que me los contiene a los 3 o los divide a los 3 es el 6, por eso escojo el 6. Factor D, entonces 6 dividido en 6 me da 1. La A dividido en A da a la 0, nos escribe, da la 1. B, y aquí tengo B a la 2 dividido en B, me queda una B, porque a 2 le resto 1, me queda 1. C a la 3 dividido en C a la 2, me queda C, más el 6 da 1, aquí. La A, aquí está A a la 2 dividido en A, me queda una A. B a la 2 dividido en B, me queda una B. C a la 2 dividido en C a la 2, me da C a la 0, o sea 1, y 1 por A a la B, pues me da AB. Ahora miremos el tercero, más 18 dividido en 6 me da 3. A a la 3 dividido en A me da A a la 2. B me da B a la 0, que es 1, y 1 por 3A, pues me sigue dando 3A. Igualmente C a la 2 dividido en C a la 2 me da C a la 0, y C a la 0 es 1, y 1 por 3A, pues es 3A. ¿Alguna pregunta en el primer caso de factorización llamado factor común? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, vamos antes de seguir. Repasamos. Factor común no tiene, o sea, después puede tener 2 o más términos. O sea, no tiene un número determinado de términos. 2 o más. Segunda característica importante. El primer término debe ser positivo. Positivo. Entonces me voy a inventar un ejemplito rápido. Uno de estos mismos. Voy a escoger este. Pero le voy a hacer un pequeño cambio. Acá. Quinto ejemplo. Le voy a poner aquí negativo.
¿Cómo creen ustedes que me daría esa factorización? ¿O qué tengo que hacer primero? Les acabo de leer dos importantes características del caso de factor común. Mándame la Profe, no ubicación se de puede, Casarte. no se puede Primer porque término se sea supone que positivo. siempre tiene que ser ¿Quieres que le positivo. perree por atrás y por adelante? ¿Cómo? El primer término tiene que ser positivo. Sí, La primera entonces, ¿qué X. haríamos? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Ya no, o sea, ya no pertenecería a factores comunes, ¿no? Porque Claro que lo podemos factorizar, pónganle cuidado. El signo también es factorizable. Entonces, ¿qué tienen en común ellos? El signo. Entonces, mi signo es lo primero que yo factorizo. Al factorizar el signo, entonces me queda x a la menos factor de x a la 4 más x a la 2. ¿Sí o no? Porque usted dice, menos por más me da menos. Menos por más me da menos. No lo he cambiado. Sigue siendo la misma señora, pero con otro vestido. Bueno, después de que factorizo el signo, Yo no llamé. factorizo, ¿qué tengo en común entre ellos los dos? La x al cuadrado. No, Ah, no, no. Yo no sé por qué me llama ¿De quiénes todavía. hablan? Ay, ¿Quién tiene el men, yo tengo micrófono activado abierto? esto. Bueno, entonces factor común va a ser la x cuadrado factor de, entonces, x cuadrado dividido en x a la 4 me queda x al cuadrado más x al cuadrado dividido en x cuadrado me queda 1. Miren que cualquiera podría decir que es igual, pero no, al mirarlo bien no es el mismo ejercicio porque este menos me altera toda esta respuesta. Esto es diferente a esto. ¿Sí o no? Profe, ¿por qué queda x al cuadrado positivo? O acá. Acá. Ay, Porque no, en usted lo último, factoriza, en lo mire. último. No, en lo último. Acá, porque él se mantiene con el signo que está acá. Ah, ok, o sea que el x al cuadrado que está ahí antes del No, paréntesis no... espere. Acá, vamos acá, ¿no? Entonces, factorizo ahora la x al cuadrado. Entonces, esta que es mi común, entonces, esto dividido en esto me da esto, más, sí, se mantiene el signo porque es que, porque yo lo que estoy factorizando, o sea, este signo es como si estuviera afuera, si quiere lo podemos poner así, así, y luego lo destruimos. Entonces, usted hace la factorización entre estos dos, entre este y este, ¿sí? Entonces ahí, por eso es positivo. Por eso es que es positivo, porque yo estoy haciendo las factorizaciones entre estos dos. ese x a la 2 es Valores de menor exponente, ¿sí, profe? Sí, es porque el menor exponente, siempre el menor exponente. Sí, ¿cómo comprueba usted que le quedó bien hecha la factorización? Muy sencillo, multiplique. Si a usted la multiplicación le da la expresión original, le quedó bien. Entonces, mire, este por este me da menos x a la 4. Más por menos me da menos x a la 2. ¿Sí? Si me da la expresión original, la factorización me quedó bien hecha. Esa es una manera de que usted compruebe que lo que usted acaba de hacer está bien hecho. ¿Por qué se limita? Porque me lo agarra y eso tiene uno que tener mucho cuidado.
Porque se va. Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, vamos a ver los casos para binomios. ¿Cuáles son los casos para binomios? Todos aquellos casos de factorización donde solo intervienen dos expresiones, ¿cierto? Dos términos. Dos términos. Entonces, por eso se llaman binomios. Existen 4 casos de factorización para binomios. Diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, suma de cubos y suma o diferencia de potencias iguales. Pero ese último no lo vamos a ver porque realmente casi nunca lo necesitamos, es muy de vez en cuando. Sí, entonces vamos a ver solamente los 3 primeros. Algunos dirían, profe, la suma de cuadrados. La suma de cuadrados es un caso especial de factorización, ¿sí? No se mete dentro de los principales 10 casos de factorización. Es un caso especial. Entonces, dice, diferencia de cuadrados. Expresiones de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado se factorizan así. Entonces, todo aquel que tenga esta forma, ¿sí? O sea, por ejemplo, 4 menos x cuadrado. Eso tiene esa forma, porque 4 yo lo puedo escribir como 2 a la 2, ¿cierto? O sea, mantiene esta forma. ¿Cómo se factorizan? Primero, se extrae la raíz cuadrada de cada uno de los términos. O sea, de este término extraigo la raíz cuadrada y de este término extraigo la raíz cuadrada. Segundo, forma con esas raíces dos binomios, uno con signo positivo y otro con signo negativo. ¿Sí? Entonces, las dos raíces a una le pongo positivo y a la otra le pongo negativo. Y esa expresión entonces se escribiría así. X cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Sí, porque a y b son las raíces de a al cuadrado y b al cuadrado. Por ejemplo, dice, factorice. Primero, x a la 2, y a la 4 menos 9. Entonces, observamos que debe tener las características que acabamos de mencionar. Primero, tiene dos términos. Segundo, el primer término es positivo y el segundo es negativo, por eso es una diferencia. Tercero, los dos términos tienen raíz cuadrada exacta, ¿sí? Que es lo más común, pero también podría yo dejar planteadas las raíces y también puede salir. Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado es x. La raíz cuadrada de y al cuadrado es y a la 2. Recuerden que las raíces en un exponente es dividir los exponentes. Como estoy hablando de raíz cuadrada, yo digo 4 dividido en 2, por eso es y a la 2. ¿Por qué aquí es x? Porque 2 dividido en 2 me da 1. Entonces, x y a la 2. Esa es la raíz de este primer término. Del segundo término, la raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 elevado a la 2 me da 9. Esas dos raíces las pongo en cada paréntesis, como dice el segundo punto acá, que arme dos binomios con esas raíces y a uno le ponga signo positivo para separar los dos términos y al otro le ponga signo negativo. Profesora, yo quise ponerle a este primero menos y a este ponerle más, eso no influye. Sí, la respuesta va a dar lo mismo, lo que pasa es que da en otro orden, pero no influye, usted puede colocar aquí primero negativo, acá positivo, no importa, porque el producto de los factores no me va a alterar el resultado, ¿cierto? El producto de estos dos factores no me altera el producto, valga la redundancia. En el siguiente ejemplo dice y a la 4 menos y al cuadrado. Entonces digo, tengo dos términos. El primero es positivo, el segundo es negativo. El primero tiene raíz exacta y el segundo también. La raíz es x a la 2 y la raíz es y a la 2. Abro los dos
paréntesis, escribo las raíces, a uno lo separo con más y al otro con menos. Pero si yo sigo observando este segundo paréntesis, que le voy a poner el otro color, nuevamente me da una diferencia de cuadrados. Mire, tengo dos términos, primero positivo, el segundo negativo, y los dos tienen raíz cuadrada. La raíz de x cuadrado es x, la raíz de y al cuadrado es y. Uno positivo y el otro negativo, entonces por eso la factorización de esta señor me dieron estos tres factores. Y si ya supiéramos cómo se factoriza una suma de cuadrados, me darían otros factores más. Pero por ahora, hasta donde vamos, lo dejaríamos así nomás. ¿Alguna pregunta con ese ejemplo? Profesora, después de que haya quedado x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿por qué pasó a ser x más y? No entendía. Este acá, estos, Sí, voy a ponerlos en verde, en otro color, en azul, bueno, esos dos. Porque como estaba diciendo ahorita, aquí me dio una suma de cuadrados, mire, y por ahora no sabemos cómo se factoriza eso, no lo hemos repasado, pero acá me está dando una diferencia otra vez de cuadrados. Positivo, negativo, ¿sí? Tiene dos términos, primero positivo, el segundo negativo, y este señor tiene raíz cuadrada exacta y este señor también tiene raíz cuadrada exacta. Escribimos las dos raíces en los dos paréntesis, y a este le colocamos más y a este le colocamos menos. Lo que pasa es que este ejercicio tiene dos veces el mismo caso de factorización. Se repite dos veces, ¿sí? ¿Ahora sí entendiste? Ah, sí, señora. Gracias. Miremos este otro ejemplo. Me dan una expresión, una suma acá, un binomio elevado al cuadrado menos otro binomio elevado al cuadrado. Entonces, esto que voy a colocar en azul es como si fuera una sola letra. Usted lo toma como si fuera una sola letra. Es como si fuera x. X al cuadrado y esto como si fuera y al cuadrado, ¿sí? Se toma como una sola letra. Al tomarse como una sola letra, la raíz cuadrada es la suma completa y aquí la raíz cuadrada es la resta. Entonces, miren, la primera, la segunda raíz, el primer paréntesis con más, la primera raíz con la segunda raíz, pero el segundo paréntesis con menos. Acá en el primer paréntesis destruimos, no hay problema porque está precedido por un signo más, entonces no va a pasar nada. Me queda 3x más 5 más 2x menos 1. Pero en el segundo paréntesis sí hay problema con este menos cuando yo destruya este. Entonces aquí me queda 3x más 5 menos 2x más 1, porque este menos me los altera. Ahora miro acá y digo, bueno, en el primer paréntesis hay términos semejantes. 3 más 2, 5. 5 menos 1, 4. En el segundo paréntesis, 3 menos 2 me da una x y 5 más 1 me da 6. Y esta es al final la respuesta de ese ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, todo esto se toma como si fuera una sola letra y todo esto como si fuera una sola letra. Por eso se escribe esta es una raíz, se escribe completa, esta es la otra raíz, se escribe completa. Vámonos para el siguiente ejemplo. X cuadrado menos 2. Resulta que es una diferencia. Este tiene raíz, el primero es positivo, el segundo negativo, este tiene raíz exacta, pero este no. Entonces es el caso donde yo dejo la raíz enunciada, ¿sí? La raíz de este es X y la raíz de esto sería raíz de 2. Una positiva y la otra negativa. Este caso casi nunca lo deja uno así, pero en algunas oportunidades pues toca. Es un caso no muy común. Y para terminar esta parte de la clase, para ahorita en la segunda parte continuar con la diferencia o suma de cubos, vamos a hacer este otro ejemplo. 5x
al cuadrado menos 80y al cuadrado. Usted dice, bueno, profesora, tiene dos términos, el primero positivo y el segundo negativo, pero 5 no tiene raíz exacta. La x a la 4 sí, 80 tampoco, y y a la 4 sí, pero en este caso no los puedo dejar así como acá, porque los dos términos no se pueden dejar expresados así. Pero entonces yo observo y digo, bueno, los dos son divisibles por 5, o sea, entonces voy a aplicar factor común primero. Entonces mi factor común es el 5. Factor común de, aquí me queda x a la 4 y aquí me queda 80 dividido en 5 me da 16, menos 16y a la 4. Porque las letras sí no son comunes. Después de que he sacado factor común, esto que me quedó acá, que lo estoy colocando en rojo, ahí sí es una diferencia de cuadrados. Entonces, yo debo mantener el 5 que saqué acá porque él hace parte de mi factorización. La raíz de x a la 4 es x a la 2, la raíz de 16 es 4 y de y a la 4 es y a la 2. Y lo escribí en los dos paréntesis, uno con más y otro con menos. Resulta que aquí nuevamente me da otra diferencia de cuadrados. Entonces otra vez aplico diferencia de cuadrados. La raíz de es 3x, la raíz de 4y al cuadrado es 2y. Lo escribo en los dos paréntesis. Entonces, ahora ya he hecho la factorización de este. Ahí termina. Si usted quiere, podría multiplicar el 5 acá, el 5 acá, el 5 acá, el 5 acá, sí, porque él multiplica todo. Pero yo lo dejaría escrito de esta manera y no haría más nada. ¿Preguntas hasta ahí? Miren que ya en dos casos hemos tenido que usar dos veces la diferencia de cuadrados. Aquí y acá. En estos dos ejemplos. Y aquí, antes de hacer la diferencia de cuadrados, me tocó usar factor común. O sea, porque ya lo habíamos visto. Entonces, como ya habíamos visto factor común, ya la pude aplicar. A medida que uno empieza a ver los casos de factorización y se van presentando, entonces uno debe irlos aplicando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a finalizar esta primera parte de la clase. En unos 10 minutos vuelvo a enviar el link y continuamos la clase. Si tienen alguna duda, entonces me la hacen saber ahorita que iniciemos antes de continuar el tema. ¿Les parece? Profe.